Los músculos de la cabeza tienen algo en común. Todos van a estar siendo inervados por el nervio facial e irrigados por la arteria facial, a excepción de los músculos masticadores que son inervados por el nervio mandibular, la tercera rama del trigémino. Los músculos de la cabeza se suelen dividir en cuatro grandes grupos, como ser músculo de los párpados y de la ceja, músculo de la oreja que son rudimentarios, músculo de la nariz y músculo de los labios. Entre los músculos de los párpados y la ceja tenemos el músculo occipito frontal, que viene a ser un músculo digástrico. Al yo decir digástrico es porque está constituido por dos vientres. En este caso, por un vientre frontal, que se va a estar originando en la cara exocranial del hueso frontal y se inserta en el borde posterior de la galeá aponeurótica. Va a presentar también un vientre occipital o posterior, que se origina a nivel de los dos tercios laterales de la línea nucal superior del occipital y se inserta a nivel del borde posterior de la galeá aponeurótica. La galea aponeurótica o aponeurosis epicranial viene a ser este tendón blanquecino, que tiene una función muy importante, que es unir el vientre frontal con el vientre occipital, para así llamarse músculo occipito frontal, que tiene una función muy relevante, que al contraerse, todo músculo al contraerse va a ocasionar una acción, que en este caso, al contraerse el músculo occipito frontal, específicamente el vientre frontal, va a elevar la ceja, ocasionando así las arrugas en la frente. Asimismo, tenemos el músculo piramidal o prócer, o también conocido como procerus, que se origina en la cara externa o anterior del hueso nasal, se inserta en el ángulo medial de la ceja y su función es descender la ceja. Por eso se llega a decir que el músculo prócer es antagonista del vientre frontal, ya que el vientre frontal eleva la ceja mientras que el músculo prócer va a descenderla. Asimismo, vamos a presentar el músculo auricular del ojo, que presenta una porción externa u orbitaria que se va a insertar alrededor de la órbita y una porción central o palpeoral que se origina en el canto medial y termina en el canto lateral del ojo. ¿Cuál es su función? Cierra los párpados y con ello va a permitir la circulación de las lágrimas. Asimismo, tenemos el músculo corrugador superciliar, o también conocido como el músculo corrugador de la ceja, que se va a estar originando a nivel del arco superciliar y se inserta a nivel de la piel de la ceja. Se llega a considerar el músculo de la tristeza. De igual manera, tenemos el músculo depresor superciliar, que se origina en la cara externa de la apófisis frontal y maxilar, se va a insertar a nivel de la piel de la ceja y su función es deprimir la ceja, es decir, descenderla. Cuando yo vea o escuche el nombre de depresor, tengo que asociar cuando estoy triste, deprimido, miro hacia abajo, ¿qué quiere decir? Que va a descender. Bien, asimismo tenemos músculos de la oreja, que son músculos rudimentarios. Son tres músculos auriculares: auricular anterior, superior y posterior. El músculo auricular anterior se origina a nivel de la aponeurosis epicraneal y se inserta a nivel del gélice. Su función es llevar hacia arriba y hacia adelante el pabellón auricular. El músculo auricular superior se origina de la aponeurosis epicraneal y se inserta en la fosita triangular del antigélis. Su función va a ser llevar el pabellón auricular hacia arriba. El músculo auricular posterior se va a estar originando a nivel de la apófisis mastoides del hueso temporal y se va a insertar a nivel de la concha de la oreja. Su función es llevar el pabellón auricular hacia atrás. Asimismo, tenemos músculos de la nariz. El músculo de la nariz va a estar representado por una porción transversa que se origina a nivel de la piel del surco nasolabial y su función
es dilatar las narinas. Asimismo, por una porción alar, que también se origina a nivel de la piel del surco nasolabial y se inserta en el ala de la nariz. La función de la porción alar es estrechar o aumentar el diámetro transversal de la narina. Bien, de igual manera tenemos el músculo miriforme o depresor del tabique nasal. Se origina en el hueso maxilar a nivel de la fosita miriforme o incisiva y se inserta a nivel del tabique nasal. Su función es deprimir el tabique nasal. Luego vamos a tener los músculos de los labios. Tenemos el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, que se origina a nivel de la cara externa de la apófisis frontal del maxilar, también conocida como rama montante del maxilar o rama ascendente. Se inserta tanto en el labio superior como en el ala de la nariz. Su función es elevar el labio superior y el ala de la nariz. De igual manera, vamos a tener el músculo elevador del labio superior, que se origina en el arco orbitario inferior, ¿bien? O algunos llegan a considerar en la porción orbitaria de la apófisis piramidal o cigomática del maxilar y se inserta en el labio superior. Su función va a ser elevar el labio superior. Como se podrán dar cuenta, algunos músculos ya llegan a decir la función y dónde se está insertando. En este caso, la función es elevar el labio superior y se inserta en el labio superior. De igual manera tenemos el músculo canino o músculo elevador del ángulo de la boca, que se origina a nivel de la fosa canina, eminencia canina del hueso maxilar y se inserta en el ángulo de la boca. Su función va a ser elevar el ángulo de la boca. Asimismo, tenemos los músculos cigomáticos. El cigomático menor. Cuando yo escuche menor, siempre tengo que relacionar una familia. El menor es el más consentido, ¿no? Entonces el menor va a estar arriba, va a tener prioridad y suele ser más pequeño. Cigomático menor, cigomático mayor. El menor arriba. Se origina en la cara externa o cutánea del hueso malar o cigomático y se inserta a nivel del labio superior. Y algunos fascículos llegan al ángulo de la boca, pero principalmente en el labio superior. Su función es elevar el labio superior. También tenemos el músculo cigomático mayor, que se va a originar de igual manera en la cara externa o cutánea del hueso malar y se inserta en el ángulo de la boca. Su función va a ser elevar el ángulo de la boca o tirarlo hacia arriba. El músculo cigomático mayor se considera el músculo de la alegría. También tenemos un músculo inpuntante, el músculo grisorio, que se origina a nivel de la región masseterina y se inserta en la comisura de los labios. Su función es producir la risa. Existe una contracción simultánea entre el risorio y el músculo cigomático. Se suele preguntar, ¿el hoyuelo se debe a una contracción simultánea de dos músculos? Estos músculos son, ustedes tienen que responder, el músculo risorio y el músculo cigomático mayor. El músculo risorio es el músculo de la risa. Asimismo, tenemos un músculo, el músculo de los trompetistas o del silbido, conocido como músculo bucinador, que se va a estar originando en los bordes alveolares del hueso maxilar, del hueso mandibular, del rafe pterigomandibular y se inserta en la comisura de los labios. Su función es producir el silbido o tirar la comisura de los labios. De igual manera vamos a tener el músculo depresor del ángulo de la boca o músculo triangular. ¿Bien? Este músculo se origina en la mandíbula, para ser específico, en la línea oblicuo-externa. Se inserta a nivel del ángulo de la boca y su función es descender el ángulo de la boca. También se lo conoce como músculo triangular de los labios. También tenemos otro músculo depresor, el músculo depresor del labio inferior, o músculo cuadrado del labio inferior. Tiene forma cuadrilátera, de ahí deriva su nombre. Se origina en la línea oblicua externa de la mandíbula y se inserta en el labio inferior. Su función es descender el labio inferior. Tenemos el músculo borla del mentón o músculo mentoniano, que se va a originar en las eminencias
incisiva, medial, lateral y en la eminencia del canino. Se inserta a nivel del labio inferior y su función es prostruye el labio inferior. Este músculo también es conocido como músculo cuadrado de la barba. Algunos llegan a decir, se origina de las dos eminencias incisivas y del canino, se inserta a nivel de la protuberancia mentoniana y su función es prostruir el labio inferior. Asimismo, tenemos músculo orbicular de los labios, que va a presentar una porción periférica o marginal y una porción labial o central. Ambas porciones se originan en los modiolos de los ángulos de la boca. Bien, pero la porción labial o central se va a insertar en la piel y en la fascia de los labios, y la porción marginal o periférica se inserta en la piel que está por encima de los labios. Para ser específico, el labio superior presenta tanto fibras extrínsecas que pertenecen a los músculos dilatadores y fibras intrínsecas que pertenecen a los músculos incisivos. ¿Cuál es su función? Gracias a este músculo podemos comprimir los labios, es decir, cerrarlos. Ya hemos descrito los músculos de los labios, pero se llega a añadir uno muy importante, un músculo superficial, el músculo cutáneo del cuello o platisma, que se origina a nivel de la cintura escapular, en el acromión, y se va a insertar en el borde inferior de la mandíbula. Su función es descender la mandíbula. Bien. Luego tenemos los famosos músculos masticadores en número de 4, el músculo temporal, que tiene forma de abanico, se origina en la línea temporal inferior del hueso parietal, en la carilla temporal del frontal, en la fosa temporal, a excepción del surco retrocigomático, va a descender y se va a convertir en un fuerte tendón, para terminar así en la apófisis coronoides de la mandíbula. Va a estar cubierto por una fascia, la fascia del músculo temporal, que se inserta ¿dónde? En la línea temporal superior del hueso parietal. El músculo temporal tiene forma de abanico. ¿Cuál es su función? Elevar la mandíbula. Luego tenemos el músculo macetero, que está constituido por dos fascículos muy importantes, uno superficial y uno profundo, ambos cubiertos por la fascia macetérica. Se originan en el borde inferior de la apófisis cigomática del temporal y en el borde posterior inferior o maceterino del hueso malar, y se va a insertar en la cara externa del ángulo de la mandíbula. Al ángulo de la mandíbula también se lo conoce como gonio. El músculo macetero se llega a considerar el músculo más potente de la masticación y está en relación o pasa por arriba de él el conducto parotídeo o testeno. ¿Bien? Acá está el conducto parotídeo esteno, que nace en la glándula parótida y termina a nivel del segundo molar superior. Algo muy importante que me olvidaba decirle es que en el músculo bucinador, músculo de los trompetistas, ¿no? Se origina de los bordes alveolares del maxilar y de la mandíbula, va a estar siendo perforado por el conducto de Sten. ¿Ya? Ese es un dato muy importante. Se suele preguntar, ¿el conducto de Stensen o de Stenon o parotidio suele atravesar un músculo y llega a terminar a nivel del segundo molar superior? ¿De qué músculo estamos hablando? Ustedes tienen que poner músculo bucinador o de los trompetistas. Bien, ahora nos vamos al músculo pterygoideo medial y pterygoideo lateral. El músculo pterygoideo medial se va a estar originando
en la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoide del efenoides. Bien. Y va a terminar en la cara interna del gonio o ángulo de la mandíbula. Misma función, elevar la mandíbula. Este músculo es muy importante, el músculo pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo lateral presenta dos porciones o dos cabezas, una superior o esfenoidal que se origina en la cara externa o esocranial del ala mayor del efenoides. Asimismo, que siempre se pregunta, ¿no? La cabeza superior o esfenoidal del pterigoideo lateral tiene inserción a nivel de la cresta infratemporal, ¿verdadero o falso? Ustedes tienen que poner verdadero, ¿ya? Y asimismo tiene una cabeza inferior o pterigoidea, que se origina en la lámina lateral o externa de la apófisis pterigoides del efenoide y se inserta, ambas cabezas se unen y terminan a nivel del cuello de la apófisis condilar o posterior de la mandíbula. Este músculo pterigoideo, tanto el lateral y el medial, van a tener una fascia, la fascia interpterigoidea, del cual se va a desprender un ligamento, el ligamento esfenomandibular, que junto con el cuello de la apófisis condilar de la mandíbula van a delimitar el famoso ojal retrocondilio de Jugara, por el cual pasan estructuras nerviosas como ser el nervio auriculotemporal y estructuras, bueno, específicamente arterias, ¿no? Los vasos maxilares, arteria maxilar interna y vena maxilar interna, ¿no? El músculo lateral son dos, derecho e izquierdo. Cuando se contrae solamente uno, va a producir diducción o lateralidad del lado que se esté contrayendo. Y si se contraen ambos, producen lo que viene a ser la propulsión. Todos los músculos masticadores están siendo inervados por la tercera rama del trigémino, que viene a ser el nervio mandibular. Bien, algo muy importante que siempre se pregunta: ¿qué músculos están siendo inervados por el nervio mandibular a excepción de los músculos masticadores? Ustedes tienen que poner el músculo tensor del tímpano o del martillo, el músculo miloioideo. Ahí ya tienen dos músculos muy importantes, el miloideo que representa el piso de la boca y el martillo, ¿no? Que aumenta la presión de los líquidos del oído interno. Nuevamente, todos los músculos de la cabeza están siendo inervados por el nervio facial, músculos de la mímica, y todos los músculos están siendo irrigados por la arteria facial. Los únicos músculos que están siendo inervados por el nervio mandibular son los masticadores, el macetero, el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Si yo le iba a preguntar por quién está inervado el músculo occipito frontal, con que me digan nervio facial, suficiente. Músculos auriculares, acá sí quiero que me especifiquen. Va a ser por el nervio auricular posterior, rama extrapetrosa del nervio facial. Pregunta de examen. Nervio ovidiano. En los otros videos, para ser específico, en el séptimo par craneal, especificamos el nervio mediano, comunicaciones con el plexo timpánico y entre otras, que siempre se llega a preguntar. ¿Qué podemos destacar de las mímicas faciales? El músculo de la alegría es el músculo cigomático mayor. El músculo de la tristeza viene a ser el músculo corrugador superciliar, bien, o corrugador de la ceja. Los músculos de la concentración vienen a ser los músculos orbiculares de los ojos, de la boca, bien. Y el músculo prócer es antagonista del vientre frontal del occipito frontal. ¿Qué quiere decir antagonista? Que tiene función opuesta. El músculo frontal, bueno, el vientre frontal va a elevar la ceja, mientras que el músculo prócer va a descender la ceja.
Eso en relación a músculo de la cabeza.